Según usted, ¿qué culturas prehispánicas y preincas fueron las que habitaron el Valle Central de Tarija? ¿Qué rol jugaron en la construcción de la identidad chiapacas antes y después de la colonización española? Ya, encierras mucho tiempo, parece. Hay que disciplinar etapas de la historia. Tú sabes cuando se disciplina etapas de la historia, se las define, se hacen bastante saltos. Por lo tanto, cuando se habla de etapas históricas, más o menos son de tipo conceptual. Entonces, normalmente se piensa que toda la población latinoamericana tiene un origen desde Estados Unidos a través del estado de Bering. Pero hay quien que admite también de poblaciones policiales. Entonces, importante es que bajando han constituido nichos de población, sobre todo en la parte amazónica actual. Pero la Amazonía actual no era así antes. Quiere decir, era una secuencia de bosques bajos que permitían precisamente un rápido pasaje, un rápido camino, y por tanto normalmente se piensa que Tapajós sea el centro de reunión de varias poblaciones. La realidad novedosa es que antes se pensaba que hubiera desde Panamá una línea que fuera andina, mientras ahora se tiene más a decir que la Amazonía era precisamente el camino principal y que sucesivamente se han dividido las poblaciones pasando al altiplano y los otros siguiendo los caminos similares a lo amazónico de los bosques bajos. ¿Qué conclusión tiene esto? Esta conclusión es precisamente que los que fueron hacia las alturas, precisamente por el clima climático, tuvieron que pasar a una economía sedentaria. ¿Qué significa? La economía sedentaria significa que hay un territorio es fundamental y que este territorio es una elaboración a partir del hombre. Mientras en la parte, decimos, amazónicas bajas, el concepto de territorio es amplio. Normalmente se llamaban pueblos nómadas, pero de hecho eran pueblos que necesitaban de grandes extensiones porque no eran de agricultura sedentaria. Entonces toda la actividad económica de ellos era la caza y la pesca, mientras que en las sociedades sedentarias la actividad principal era la agricultura. Entonces hay una cultura que se llama como generalizantes en Latinoamérica y son precisamente la cultura arawak. Entonces, se piensa que la cultura arawak es la primera gran elaboración de cultura que se ha esparcido en todo el continente. Pero tú sabes, cuando hablamos de identidades, nunca hay identidad. Cambia mucho. La identidad es una conformación de identidades. Claro, es múltiple. Por lo tanto, por ejemplo, es bien diferente el arawak que esté en el Beni del arawak que esté en Tarija. Entonces, la cultura arawak fue la primera que se ha generalizado. Sobre esta cultura se han conformado después, decimos así, aglomeraciones regionales. ¿Y por qué? Porque con el aumento de la población era necesario el intercambio. Entonces, si es necesario el intercambio, debe haber una identidad territorial, nómada o sedentario que tú seas, necesitas a la fuerza una identidad territorial. Puede ser, sin embargo, una cerrada y la otra abierta. Entonces, las dos se unieron precisamente en la dimensión arawak.
Pero el Arawak no llegó a la situación altiplana. La cultura arawak ha sido de valles y de llanuras. Entonces, pero hay que afirmar que un arawak en Tarija es bien diferente del arawak del Beni. Porque por las necesidades, lo del Beni tuvo que luchar contra las inundaciones. Y entonces tenemos esta agricultura hecha en estructuras altas, hidráulicas con organización del terreno agrícola y del terreno de la selva. Y ya esto no era necesario en Tarija. Si tú tomas Entre Ríos, del cual hay una pieza aquí, Entre Ríos era una situación, decimos así, colinal, con presencia de agua a una altura que llega a 2000, entonces era ideal por la agricultura que podía acercarse a lo sedentario. Entonces, todos estos pueblos, sobre todo los altiplánicos, se conformaron en regionalizaciones, a razón precisamente del comercio. Entonces, normalmente serán las regionalizaciones en términos débiles. Términos débiles significa una de las aglomeraciones era Chicha, los chiches, pero no sabes dónde empezaron y dónde terminaron. Se sabe que eran de abajo nomás. Pero esto es importante afirmarlo, porque Chicha es diferente de Potosí, y Potosí es diferente de la situación propiamente de Tiwanaku. Entonces yo pienso que ese comienzo había, pero era un comienzo sin denominaciones. Entonces la cultura Chiripa y Huancarani es quien empieza precisamente una sociedad sedentaria con organización política, en La Paz. Entonces, este tenía la ventaja de una gran presencia de agua, la cual agua un poco hace más dulce el frío, todo esto. Por lo tanto, se puede concebir que adentro del territorio altiplánico hubiera un clima, decimos así, de tipo valle. Entonces, de allí se pasó a Tiwanaku. Entonces, Tiwanaku era un reino aymara. Pero que este reino aymara había nacido con la regionalización chicha, con la regionalización de Potosí, con la regionalización de Chuquisacas. Mientras de estas regionalizaciones es difícil hablar en las tierras bajas. En las tierras bajas precisamente por esta inmensidad de territorio. Pero se puede decir las tierras bajas, ya es algo. Se dice las tierras bajas, dice característica de tierra, dice característica de producción y dice característica de comercio. Entonces es Tiwanaku quien fundamenta la primera organización que podemos definir de ciudad-estado. Entonces con la organización en estado hay una dimensión económica clarísima, hay una dimensión religiosa clarísima, hay una dimensión política clarísima, hay una dimensión de relaciones con las otras poblaciones clarísima. Entonces se puede pensar que Tiwanaku fue una gran confederación ligado a la ciudad-estado de Tiwanaku. Entonces evidentemente, ¿por qué Tiwanaku toma esta supremacía? Toma esta supremacía precisamente a razón del tipo de cultivo que tenía, que los cultivos altiplánicos tienen más permanencia de los cultivos de las tierras bajas. Y la política de Tiwanaku no fue una política de opresión, sino más bien buscó la forma de organizar lo que antes estaba en líneas un poco escondidas, pero que con la institución política de Tiwanaku, ciudad-estado, también los otros
copian el mismo modelo y es para facilitar las cosas. Entonces, Tiwanaku imperial era una configuración de tantas regionalizaciones. Y eso es importante, hacer el nombre de Tiwanaku, porque se puede hacer toda una estructura mental de la arqueología boliviana sobre la base de Tiwanaku. En el sentido que todo el desarrollo que Tiwanaku ha tenido, también las demás organizaciones han tenido. Evidentemente las demás organizaciones se desarrollan una vez que Tiwanaku cede, pero Tiwanaku cede en términos de ciudad-estado, pero no termina desde el punto de vista cultural. Entonces, Tiwanaku es la gran generalizaciones de la cultura boliviana. Aquí hay una arqueología que ha sido recogida en Omereque. Y bien, la ventaja de Omereque es que es un pueblo de ríos y que entonces los de los Andes bajaban a Omereque, los de Omereque, después los pueblos amazónicos se reunían en Omereque y finalmente cada cual después volvía a su casa, pero dejaba la señal de su propio trabajo, que era los vasos, toda la cultura material. Entonces, en Tiwanaku y en Omereque es increíble cómo se encuentra una selección de toda la arqueología de Bolivia. Algo así como Samaipata. Entonces, no, yo dejaría al lado un poco el problema de Samaipata, pero este de Omereque es bien importante en cuanto muestra que una vez que Tiwanaku ha cedido, nace esta configuración que normalmente se llama de reinos collas por la definición un poco que se da, que no corresponde, que es muy andina. Pero yo creo que configuración de grandes regiones son verdades. Entonces, la dimensión de Tarija está dentro de la configuración chicha. Entonces, la configuración chicha va más o menos hasta mitad camino de lo que es Sucre actualmente. Personalmente pienso que los incas no han entrado mucho en la configuración chicha, porque ellos se mantuvieron más alrededor del Titicaca y más el tiempo que ellos estuvieron en el poder era muy poco. Y uno de los requisitos que se le atribuye a los incas, porque los incas eran tribus quichuas de la parte peruana, que se trasladaron al Titicaca y a partir del Titicaca lograron, decimos así, someter las poblaciones alrededor del lago. Entonces la dimensión peruana, quichua, se amplió a todo Bolivia, pero no por los incas, sino por los misioneros católicos, que buscaban siempre de hacer una lengua general y lenguas particulares. Entonces, pero evidentemente, en una tal cantidad de lenguas, era mejor generalizar una. Entonces, la quechuaización de Bolivia depende sobre todo de la dimensión católica. O que los incas, que se definieron aymara, es una contradicción. Son precisamente el sustrato cultural aymara que se mantiene, que se ha desarrollado hasta Tucumán. Entonces, si hubieron o si se pueden encontrar algunos restos algunos restos incaicos, estos eran provisorios. Posiblemente eran una defensa
contra la invasión guaraní. Pero como digo, eran provisorios. Lo que nosotros tenemos es Chihuahua. Y podría haber también una prueba de esto en las poblaciones de chichas y en Tarija, sobre todo los tomatas, que los tomatas sería una población precisamente que viene de Italia. Todo fuera viene del mar chileno adentro, porque hay Copiapó, y estos serían aymaras. Claro, eran andinos. Porque Tarija sería también un nombre aymara, porque Tarija sería Tarixa. Significa la tierra de límite. Entonces, normalmente esa definición de Tarija, la tierra de límite, se ha interpretado como si Tarija fuera la última tierra en contra de los guaraníes. Al contrario, es la última tierra de lo que era Tiwanaku. Entonces, los españoles la pusieron frontera precisamente porque era tierra de límites, ¿entiendes? Pero después frontera lo usaron contra los guaraníes. Los tomatas, churumatas y chichas eran aymaras, pertenecen a la Confederación Charcas, y digamos, ¿qué influencia y hasta dónde han llegado los incas en Tarija? Volvemos retrocediendo más, entonces los incas todavía. Los incas aquí llegan sin ningún problema en una zona, todo el Pilaya, Camblaya, Pilaya, hasta la orilla del Pilcomayo, después bajando en línea un poco oblica hasta pasar por Entre Ríos, Narváez, llegando por la provincia Arce, la parte de Patcaya, hasta la Mamora. Ahí se encuentra fuertes recinto defensivo de los incas, más o menos concentrado, más concentrado en la zona Camblaya, Pilaya, Pilcomayo, donde hay fortaleza inmensa, tal como Roconta. Entonces no hay ni un problema de la penetración, y sobre todo para impedir la penetración de los guaraní, porque no hay que olvidar que los guaraní llegan al mismo tiempo casi y vienen de la parte norte-este de Tarija, donde está toda la concentración chiriguana, que penetra bastante bien, pero penetra por el Pilcomayo. Después penetran por el Bermejo, pero después, ya una vez que los incas están instalados aquí, entonces la primera línea defensiva se ve claramente en los restos arqueológicos, es el norte-este de Tarija, toda la parte de Camblaya, Pilaya, Pilcomayo. Después los incas, ellos siguen instalándose en el departamento, ocupando hasta Tucumán, más al sur. Los chiriguanos la misma cosa, ellos siguen su progresión en paralela en la parte de los yungas, empujando un poco a los tobas, a los matacos, que era gente que estaba más allá, en la parte de Yacuiba, en la parte de Salinas. Entonces hay un desplazamiento de población, movimiento y todo eso. Estamos ahí en los incas, no hay ni un problema, tenemos, no sé, decenas de sitios de que la zona ha sido ocupado, no solamente reocupado, sino ocupado. Digo reocupado porque muchos de los sitios son reocupados por los incas. Ellos solamente dejan el pueblo tal como es, y una parte del pueblo construye una caranca, un lugar de ceremonia, o un chiquitito tambo, todo eso. Pero en otros tenemos ciudad netamente inca, 100%. Es decir, que no solamente reutilizan lo que existe, sino que crean aquí. Entonces estamos bien. Después, ¿qué ha pasado con los chicha? Churumatas, tomatas. Churumata, tomatas. Carangas creo que también había, ¿no? De los carangas, chuis, son todos mitimares de los incas, eso no son originarios de aquí. Totalmente, son traídos por los incas para mantener el orden fronterizado. Pero en cuanto a los churumata, es uno de las etnias que están un poco en duda. No sabemos si son originarios de Tarija, como mucho argentino lo piensa, tanto etnólogo, arqueólogo, lo están pensando que están justo situados por Irruya, Santa Victoria, Ledesma, el sur de Tarija.
provinciales, que ahí podría ser el núcleo de los churumatas, y que los churumatas han sido reutilizados en varias partes de Bolivia, como Mitimaes, porque se lo encuentro en el norte, en Cochabamba, cerca de, hasta uno se va hasta Perú, o que han sido ellos mismos Mitimaes. Ellos no lo saben, no hay ¿Y los tomatas? Los tomatas son los únicos que reciben el título de originario de Tarija aquí durante la conquista. Pero nosotros lo vemos que siempre ellos no han reivindicado todo el departamento, nunca han hablado de la parte alta. Cuando llegan los españoles, hablan con ellos y dicen, nosotros somos dueños de ¿qué? De San Mateo, Tomatitas, Tomatas Grande, Cañas Morro, puede ser Erquis, Rincón de la Victoria. Digamos, de Tarija al norte, unos centenares de kilómetros cuadrados, pero del una zona bastante delimitada. Sí. Según el don Lorenzo, me decía que los tomatas eran aymaras, que los habían traído de Copiapó, o que venían de ahí. Entonces, ya nos estás configurando algo muy interesante, ¿no? Y ahí relanzo de nuevo la pregunta. ¿Los chichas y tomatas eran aymaras? ¿Pertenecían a la confederación que llaman charcas? Antes de dar una precisión sobre los tomatas, es lo que dice las crónicas colonial. Nunca ha tenido excavación arqueológica que podía comprobar o no descartar esta afiliación con los copiapóes del Chile. Lo que sí es muy extraño aquí en Tarija es que los copiapó, dice que había los tomates copiapó. Entonces sería interesante ver si no, justamente la tribu de los copiapó, no, de los tomatas, no es realmente la tribu tarijeña que existe desde bastante tiempo, porque tenemos aquí nombre Calama, Atacama, que son pueblos de la parte de Copiapó, Loa y todo el desierto de Atacama. Pero al revés, cuando se ven los estudios chilenos, allá en las capas arqueológicas del formativo, no del formativo, yo pienso que es el desarrollo regional temprano, por los años 800 y adelante, encontramos cerámica tarijeña en las excavaciones del Chile, de esta valle de Loa. Entonces hay como un intercambio un poco, no sabemos si viene de allá o si son grupos que se han ido allá, que se han intercambio y a que un momento vuelven o no sé. Copiapó también es una apelación, pero lo más raro es que ahí hay mucho lugar, toponomía, que se llama por ejemplo Tomayapo, tomatas grande, que incluye la palabra tomatas. Para mí es algo más significativo, pero al medio de eso está justamente Calama, Atacama, que es más al San Juan del Oro, pero parece islas un poquitito importadas. Entonces, ¿los tomatas son o no son aymara? No sé, yo diré que no. Yo diría que los tomatas puede ser una evolución justamente ahí de las arahuaques. O sea, chanés. Chanes puede ser gente que viene de la parte andina. Ya. Entonces, en cuanto a los chicha, puede ser, porque los chicha sí pertenecen a la Confederación Charcas, que es una confederación con la mayor parte, por lo menos dos de los miembros importantes son aymara. Después los chuis no sabemos tampoco si son aymara, parece que son más lo que se llama de arco y flecha, que vienen de las partes un poco valle, andina, el límite andino, el límite selva yungas. Entonces un poco como tomatas. Pero los chicha en sí mismo puede ser que hay una parcialidad en Tupiza, pero para nosotros arqueólogos lo estamos viendo la segunda parcialidad en Tarija. Entonces esta dualidad de parcialidad, estos dos, la parte alta, la parte baja, la parte de la montaña, la parte del lago, la parte más de valle fértil, podría ser la dualidad un poco aymara, podría reflejar eso. Aunque también hay mucha gente de los arqueólogos antiguos que decía que los chichas tenían su propio idioma, tal como los Omahuaca en la Argentina, los Diaruit, los Atacama. Pero todo es interesante que en el principio del siglo XVI, en 1603, cuando los curas tienen que evangelizar a Bolivia, en la parte de aquí, en la parte de Tarija, Pizpaya, que se llamaba, la parte todo tarijeña, ¿en qué idioma van a utilizar para
el quechua, lo que es normal porque los incas, pero el aymara. Eso está en los documentos de los padres del principio del siglo XVI. Entonces estamos frente a una evidencia, yo diría un poco, ¿por qué van a utilizar el aymara aquí mismo en Tarija? Quechua no hay problema, es el inca, Claro, estuvieron. que se ha difundido por toda parte, es el más simple. Claro. Pero el aymara, ¿por qué utilizar el aymara aquí? Se sabe que, por ejemplo, en la parte de Calchaquí utilizan el diaguit, es con tercer idioma, por varios lugares emplea 3 idiomas. El quechua, el aymara y la lengua de original sí es importante, como el uro, cerca del lago Popo y todo eso. Y utilizan otro idioma, aquí no, el puquina, aquí no, aymara dicen. Entonces puede ser que los chichas tienen que ver con la confederación aymara, puede ser que ellos mismos no son originalmente aymara, son chicha, pero la influencia al final de Tiwanaku parece que se difunde un poquitito más los señoríos de guerra aymara, que se llama, y ahí podría ser que hay una cierta influencia para el idioma, para facilitar el negocio, los nexos, el comercio, los intercambios socioeconómicos. Entonces, un sinfín de problemas que el aymara entra adentro, digamos, del vocabulario, como el inglés un poco más el idioma, pero sí entra de obligación. Como una lengua franca. Sí. Algo así como hicieron los misioneros jesuitas con el chiquitano, ¿no? Porque, o el mojeño, digamos, habían como 30 lenguas, 50 lenguas, y entonces el jesuita agarra y pone el mojeño y el chiquitano, digamos. Claro. Y las demás desaparecen o quedan de algunos elementos, ¿no? Ahora, digamos, bien, ahora que nos aclaras, digamos, mencionas algo importante, Tiwanaku. Tiwanaku también tuvo una gran presencia aquí en el Valle Tarijeño. Por lo que vemos, casi no encontramos nada, ni en cerámica, ni en arquitectura, peor. Lo que nosotros pensamos es que aquí hay unas piezas que vienen, porque aquí en el Museo Creón tenemos unas piezas, pero esencialmente del Tiwanaku expensivo. Entonces para mí es más de negocio. La red de intercambio, de camino y todo eso, llegaron. Una pregunta así muy breve, pero Tiwanaku tiene también una influencia muy fuerte en los incas posteriormente, ¿no? Una influencia, me imagino, análoga a la que tenían los troyanos o los etruscos con los romanos, ¿no? Siempre pasa esto, que cuando tú esclavizas un pueblo, este pueblo te conquista culturalmente. Y así ha pasado con Tiwanaku, ¿entiendes? Es muy feo esto que se habla actualmente de opresión, todo eso. Toda la cultura popular boliviana es cultura precisamente de los pueblos originarios. ¿Qué significa esto? Que los pueblos originarios han conquistado el español. Es difícil acá hacer líneas tan tacanas. O sea, Chile y Perú no nos roban, sino que la cultura boliviana se expande hacia, o ellos la aceptan y les gusta. No es que nos quiten, digamos, no sé. Entonces podría ser así también. No es que haya una usurpación, digamos, del norte chileno, pero no, sino que era parte de lo mismo. Y uno es más regional, no es una cuestión tan no, se llama lo andino, ¿no? Andino. Pero hay un gran defecto en Latinoamérica. En Latinoamérica subsiste una fuerte dispersión. Esta dispersión es porque se quiere ir contra la jerarquización. Por ejemplo, tomas todo. El carnaval de Oruro, tan importante, tan todo esto, está multiplicado en 100.000 formas. ¿Y esto por qué? Porque hay una reacción a la jerarquización. No se quiere saber que esto es Oruro, nació en Oruro y tú no lo tienes. Es un vicio que tenemos en todo lado y en todos los aspectos. Hace esto que el vino bueno se arruina porque le pones mucha agua dentro. Qué interesante. Así.
Bien, entonces, viniendo a nosotros, que tomata mismo sería parte de la configuración chicha, y que la configuración chicha sería más cercana a lo que dijiste tú, o no, copia poco. Más bien se dice que los padres dominicos llegaron, bueno, ante todo que a Tarica los españoles llegaron antes de 1574, que posiblemente llegaron en 1535, y que entonces, porque había presencia de ganado, y que entonces los padres dominicos seguramente siguieron el camino y ellos vinieron con gente de Copiapó aquí, y se dice también que fundaron una capilla antes de la organización formal de la villa hispana, que es del 1574. Entonces, esta gran dimensión de movimientos de pueblos, todo eso, en Chicha tenía la gran ventaja. Y la gran ventaja es que Tarica es una composición de tierra y de agua muy propicia para la hortaliza. Y que entonces posiblemente era central el comercio. Entonces el comercio de las tierras bajas hacia el altiplano, así como de las tierras de la hortaliza hasta la llanura, porque en la llanura finalmente vivían siempre de pescado y vivían de caza. Entonces, los varios pueblos que se encuentran aquí, las denominaciones, son macaguayos, guaraní, después son, quedándonos adentro de Tarica. Pero hay una gran observación que hay que hacer, que los guaraní que vinieron, de hecho, fueron opresores de los arawak, y de los arawak que había una población que se llamaba Chané, que entonces los guaraní eran pocos y eran guerreros. Lo interesante es que también ellos lograron una especie de ecumene cultural. Están preocupados por mis ojos. Usted mencionaba que había como un encuentro entre el chané y el guaraní, ¿no? Como una... Sí, que han conformado una nueva cultura. Normalmente los autores definen siempre como chiriguana. Ajá. Es claro que los chanés, para sobrevivir dentro de un pueblo guerrero, muy listos, asumieron la organización de ellos. Y que entonces, si bien había una distinción, había unidad. Por ejemplo, todas las guerras de sublevación la hicieron juntas. Pero el principio misionero, al contrario, mantenía la distinción entre chané y chiriguano. Entonces, una de las razones por qué los franciscanos, viviendo en Tarica, van a la frontera de Chuquisaca, es porque había población de chané. Y digamos, podríamos decir también que entonces el guaraní ingresa a lo que es actualmente el territorio boliviano, conquistando igual que el español o el inca. ¿Se expandía el guaraní? Se expandía, fue una invasión que vino desde el Paraguay. Además, el guaraní se extendía hasta Buenos Aires. Wow. Buenos Aires, Santa Catarina, la Amazonía Baja, hasta Buenos Aires. Okay. Y del Paraguay vinieron aquí, del Paraguay y de Brasil. Y muy cerca de la conquista española también, más o menos. Parece algunos lo ponen mientras, claro. Y que ellos habrían guiado en sus emigraciones, habrían guiado a los españoles mismos.
Wow. Pues los españoles se pusieron atrás de ellos. Claro, por eso llegaron a fundar Santa Cruz también, digamos. ¿Sí? Me imagino que fueron con Hugo de Chávez también entrando. Pues porque creo que también entraron por, si no me equivoco, también por Brasil algunos, ¿no? A Bolivia. Sí. Pero sabes, este es el tipo cultural de la selva. Claro, otro ambiente. El tipo cultural de la selva es cálido, porque la arquitectura sedentaria conlleva la racionalidad, mientras la persona de las tierras bajas selva es más abierto. Mismo hecho que a los españoles le ofrecían sus mujeres, todo eso. Es que son culturas cálidas. Sí, comprendo. En la antropología se dice apolíneas o dice nietas. Entonces las culturas andinas eran más así como las asiáticas, digamos, ¿no? Es claro, el origen viene allá. Pero yo prefiero decir siempre agricultura sedentaria, porque la agricultura sedentaria tiene un territorio, tiene un tipo de producción, tiene un tipo de comercio, por tanto hay relaciones políticas a este sentido. Entonces, las influencias, digamos, bueno, como usted mencionaba, ¿no? La identidad siempre es múltiple, ¿no? Digamos, o digamos ser aymara urbano y ser latino, digamos, ¿no? Ser, qué sé yo, sudamericano, o ser de un barrio, digamos, determinado. Sí, pero hay que cuidar de no trasladar, no trasladar, porque decimos así, el principio es que desde lo simple se va al más complejo. Entonces nosotros estaríamos ahora en situaciones complejas, pero no está dicho que se pueda hacer una comparación tan directa entre lo simple que hemos vivido hace 7.000, 3.000 años a lo complejo que vivimos ahora. Y bueno, respecto, digamos, a los chichas, posiblemente ellos en un principio hablaban aymara o alguna otra lengua, y entonces el quechua que hablan los chichas fue introducido por los españoles, o fue el quechua? Fue introducido por los españoles, wow, sobre todo por los misioneros. Entonces todos los toponimios que existen, digamos, en el Valle Central de Tarija, que son, digamos, quechua, aymara también, entonces ahí nos habla también de esta presencia tihuanacota en Tarija, muy fuerte en el Valle Central. La aymara. Además, esa aymara, dice el camino del Inca, deja nada más a esa aymara 100%. Hay ciudades, pueblos, son aymara. Y están todos enterrados y nadie los limpia para mostrar. Es grave. Vino un amigo italiano, ha descubierto toda una ciudad aymara, no puede decir qué, porque tiene miedo que vayan a arruinar. Existe ciudad aymara en varios lugares, claro, departamentos, entre todo lo que se llama Antigal, y que su nombre real es Tulcamarca, que es netamente aymara como apellido. Entonces quiere decir que entonces este adhesivo de aquí entonces es totalmente una distorsión terrible de la realidad, ¿no? Que dice, no conozco un chapaco antes que desaparezca, mi raza es única en el mundo. Chiriguano guaraní, tomatas, origen caribeño, o sea, digamos aquí confunde tomata con chané, más gaucho, español, igual a raza chapaca, orgulloso de ser el departamento más guaránico de Bolivia. No, esa es la folclorización. Cuando te decía yo que hay este elemento que va contra la jerarquía, está bien. El caso es Oruro, que lo repiten de ciertas cosas. Así es. Esta es pura folclorización. El folclore se vuelve ironía cuando el folclore no acepta ser auténtico y que entonces ironiza al enemigo. Entonces no se sabe quién es su enemigo. Dice que es solo, es el ombligo del mundo, nomás. A mí me parece que su enemigo es el que no está incluido aquí dentro de la lista. Esto es parte de una crisis que se vive actualmente. No es una realidad, es un dicho. No es una realidad.
Evidentemente la crisi che sufre Tarija, antes determinada en formas bastante de quietud, ahora se encuentra con esta avalancha de personas. Esta avalancha de personas crea una crisis de territorio, una crisis de cultura, una crisis de institucionalidad, todo eso. El uso de la coca, digamos, también estuvo presente en este valle antes de que llegaran los españoles, el uso, tal vez no se cultivaba, pero sí. Yo no sé por qué se era tan expandido en Salta, algo debe haber habido aquí, sí, pero no era tan fuerte, decimos. Claro, solamente que aumentó su demanda. Vos me comentabas la otra vez algo bien curioso, de que habían terrazas incas entre ríos que posiblemente habían sido para cultivar coca. Bueno, la coca es... hay estudio de arqueólogo argentino en la misma franja de aquí, pero justo al lado de la frontera. Cuando se va hasta Mecoya aquí, Mecoya... Baritú al otro lado, ¿no? Sí, aquí es más para los toros, pero Mecoya es más Santa Victoria y en línea recta vas en toda la parte oriental de Humahuaca. Allá la gente ha encontrado coca, la coca silvestre, pero también terrazas con coca importada. En Tarija lo mismo, estaba en los 1650, en las primeras escrituras, todavía había coca por las yungas. Había todavía la utilización, y eso justo al límite de los españoles, del cebil, que era un gordo alucinógeno que se encuentra hasta Atacama. Sí, sí. Entonces hay todavía, justo a la época hispánico-indígena, todavía existe tráfico con gente que están allá y la parte de allá. Ahora mira, es interesante, claro, es interesante porque, digamos, yo hice un estudio, digamos, y por ejemplo la hoja de coca la mascaban, por ejemplo, en Nicaragua, le llamaban yat, ¿no? Por ejemplo, los chimanes le llaman sasi a la coca. Entonces siempre ha habido esa estigmatización de que la coca es solo andina y que algunos ignorantes creen que solo crece en el altiplano, ¿no? En realidad la hoja de coca, yo soy biólogo y sé que es un arbusto del sotobosque, de los bosques tropicales húmedos, del neotrópico, o sea, desde México hasta la Argentina, ¿no? Hay varias especies. Por lo tanto, digamos, entonces es un mito, digamos. El otro día, por ejemplo, el famoso Pata Pata, ¿no? El político del MNR, el señor Torres, decía que la coca no era parte de la cultura chapaca. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque yo conozco un ritual que se llama el de la hierra en Tarija, donde se adora a la Pachamama y se usa coca, ¿no? Entonces, eso quería decir que la hoja de coca ahorita en Tarija existe en demasía por la demanda y no porque sea algo nuevo, sino que hubo siempre entonces la coca. No, claro. Yo viviendo al campo es tremendo el uso de la coca para todos los actos, más o menos oficial, los entierros se distribuye coca, el cigarrillo. El tabaco, ¿no? En este caso, tabaco, claro, coca, ¿no? Claro, la asociación, pero no, coca, es interesante el artículo que han salido recién no sé, hace 3 meses atrás, sobre eso en Cailegua, entonces Sí. es decir... ¿Y Chaguaya es como la Pachamama? No, el problema es que Chaguaya es un santuario de 1700, 700. Se puede pensar, es claro que hay siempre un sustrato cultural, psicológico, ¿no? Pero seguramente era un típico templo, una típica devoción. ¿Ves el computer? Sí. Una típica devoción católica. Pero evidentemente, visto que los católicos eran de aquí, se puede pensar. Porque Chaguaya creo que también tiene un significado aymara, ¿no? Sí, la mamá, relativamente a la leche. Pero estos son santuarios que nacen entre 1650 a 1750 y nacen en combinación con los santuarios de los Cristos. Entonces, normalmente el santuario de los Cristos es donde hay tierra árida. El santuario de las vírgenes nace donde hay agua. Entonces es claro, ¿no? Sea la leche, sea todo, está en función de la maternidad. Pero uno es para generarla, el otro es para festejarla. Wow. Muchísimas gracias.
Ya, Muchas gracias. que les vaya bien. Muy amable. La identidad chicha se forma poco a poco con el intercambio de varios, como un poco la identidad tarijeña. Claro. Es algo que viene de toda parte. En un momento uno toma, digamos, más fuerza dentro de una multitud de grupo, se impone y poco a poco va imponiendo sus pensamientos, su manera de ver el comercio, su manera tal vez de hacer el comercio, de hacer la cerámica. Entonces, pero no necesariamente por la guerra, integrando justamente la tribu de los tomatas, churumatas adentro de su patrimonio, aumentando el patrimonio genético de los chiches. Interesante, porque mi don Lorenzo me hacía una analogía bien interesante. Me dice, cuando una cultura conquista a otra, entre comillas, es al revés. Es decir, por ejemplo, ¿por qué digamos, los incas tienen muchas cosas de los tihuanacotas? Y él me dice, porque justamente seguramente los han tratado de conquistar. Él me dice que los americanos hemos conquistado a los españoles acá. En otras palabras, digamos, cuando un pueblo conquista, absorbe mucho de la cultura del pueblo conquistado. Eso es lo que me dice don Lorenzo. Entonces, de alguna forma, ahí vemos, ¿no?, que la identidad se puede dar de distintas maneras, por la violencia o no la violencia, pero al final somos una sucesión de culturas, una sucesión de historias que configuran, digamos, una identidad particular en un determinado tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo quiero que, ahora que nos has enseñado tantas cosas y estamos aprendiendo tanto, ¿vos crees que Tarija entonces reniega mucho de su influencia andina? No es que reniega, ¿La niega? ni es que la niegue, ni sabe. O sea, en otras palabras, en Bolivia hay ignorancia total de lo que es la historia en sí y no de lo que trata de la historia. O sea, no sabemos entender qué son los procesos históricos, ¿no? El problema es que se lo toma muy estático. Que por ahí leí es que el guaraní en realidad entra casi con el español, que inclusive el guaraní tal vez quizás haya guiado a los españoles para llegar acá. Es chiriguano. Los chiriguanos. Porque en todo el departamento de Santa Cruz, en parte del Piedemonte, allá en Sucre, se encuentra cerámica guaraní y restos guaraní desde más o menos 200, 300 después de Cristo. Migración guaraní ha existido desde mucho, Wow. pero la mayor parte han llegado así, se han instalado, han intercambiado mucho con los arawak, que eran los dominantes, los chané, los dominantes de los yungas. Claro. Pero a un momento llega el español, es decir, se documenta todo, más que los incas, que muchos de sus historias un poco... Sí, no solamente es eso, sino que son falsificados por cada nuevo inca para hacer aparecer él como realmente el más grande de los incas. Ah, ya. Pero los españoles sí, y los portugueses y los españoles sí acompañan una de las primeras invasiones chiriguano. Los chiriguanos son guaraní, pero vienen del Paraguay. Ajá. Los guaraní, los tupi-guaraní originarios vienen de la costa brasileña. Claro, exactamente. Entonces ya es fruto de migración interna a los Che, guaraní. ¿y hasta qué punto el chiriguano es esa fusión o ese matrimonio entre los chané y los guaraní? ¿Es cierto eso? Bueno, los chiriguanos una vez que se instala aquí, y eso como es justo un poco el momento de la conquista, yo pienso que llegaron aquí como los incas, unos 50, 60 años antes de los españoles, los guaraní, los chiriguanos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos vienen realmente multitud de gente, es documentado por un montón de casi de testigo vivo, que hace 50 años después se puede encontrar todavía gente que lo habla español. Lo que dicen es que los guaraní vinieron, los chiriguanos vinieron, se instalaron poco a poco en todo el Piedemonte, empezando a hacer incursión adentro de las partes más altas, valle y altiplano. Y de ahí dice que todo el guaraní, y el chiriguano y el chané, la mayor parte del tiempo se unieron de manera forzosa entre el maestro y el esclavo. Sí. Pero han dado vida a una nueva identidad, Una nueva cultura, ¿no? que sería interesante poder definirla realmente, porque ya no es más el chiriguano puro y no es más el arawak que queda puro tampoco, es una mezcla de Es una esos cosa dos. nueva.
La realidad es que primero los chinchas se unen en su confederación charcas para luchar contra la penetración inca. Ajá. Eso todos los historiadores inca Ajá. lo aclaran bastante bien. Pero a partir de ahí parece que los chicha, ellos, porque la forma del inca de progresar es hacer la guerra, pero hasta un cierto punto. Después es ver si no es posible voltear las alianzas y poder ayudar. Entonces, a un momento los incas son declarados con otras 3 naciones del sur de Bolivia soldados del inca. Nunca son inca, son soldados del inca. Ya. Lo permite librarse del trabajo, digamos, de común de ser agricultor, minero y todo, que son soldados. A partir de soldado puede ser que pertenece, que yo no conozco bien hasta dónde se han ido, pero puede ser que son mandados como mitimay, como soldado del Inca en cualquier parte del imperio Inca. Pero sí, aquí sería muy interesante de ver por qué nosotros, en paralela con la ocupación inca, tenemos todavía una fuerte presencia chicha. Porque justamente se han vuelto aliados. Entonces, de ser aliado, los incas no crean a 100% la lealtad de los chicha. Entonces, sigue implantando fortaleza, centro administrativo, tambo, en todos los lugares donde van. Pero aquí hay un montón de vida chicha que que permanece. En la parte alta de Tarija hay mucho sitio inca que vive al medio de un montón de sitio chicha. Digo chicha por la cerámica es 100% chicha. Y más, yo diré que los argentinos son más orgullosos de su pasado andino que los bolivianos, por lo menos que los tarijeños.